Pablo Escobar llegó a ser una de las personas más millonarias de todo el mundo. Tuvo tanto dinero en su vida que incluso hubo una vez que llegó a quemar $2 millones en una tarde, solo porque su hija Manuela tenía frío y no había leña para calentarse en el lugar donde estaban. Tal vez suene como una suma de dinero muy exagerada, pero esto no era nada para un hombre que ganaba cerca de $70 millones al día. Todo se fue cuesta abajo para estas personas cuando Pablo Escobar terminó falleciendo a manos de las Fuerzas Especiales colombianas. La noticia del día, la muerte del narcotraficante Pablo Escobar. Una llamada telefónica fue la clave para dar con el paradero de Pablo Escobar. Fue hecha desde la casa donde se escondía. El bloque de búsqueda encontró que el número coincidía con la residencia donde efectivamente minutos después fue abatido Pablo Escobar. Actualmente viven bajo el miedo constante de ser perseguidos y encarcelados, o incluso asesinados. Y así como la vida de estas personas cambió, también lo hicieron muchas otras cosas, como los índices de narcotráfico o la estabilidad del gobierno colombiano. Es curioso que se sepa tanto de la vida de este traficante, pero no se habla casi acerca de cómo fueron las cosas después de su muerte. Por eso, muchos tienen dudas como, ¿qué pasó con el narcotráfico colombiano? ¿Qué ocurrió con la familia de Pablo Escobar? ¿Dónde quedó su fortuna? Aquí vamos a hablar acerca de las cosas que cambiaron después del fallecimiento de uno de los narcotraficantes más famosos de la historia. El nombre de Pablo Escobar es uno de los más conocidos a lo largo del mundo. Fue uno de los mayores líderes de narcotráfico y pudo amasar una fortuna inimaginable a lo largo de su vida. Hubo un momento en el que fue atrapado por las autoridades, pero realizó una de las fugas más impresionantes de todas. Y aunque vivió una vida relativamente tranquila después de su huida, solo sería cuestión de tiempo antes de que fuese encontrado y finalmente abatido por las Fuerzas Especiales colombianas. Alrededor de 25,000 personas asistieron a su funeral, pues consideraban que fue un héroe cuando estuvo en vida. Y no es de menos, ya que este hombre construyó escuelas y hospitales, además de invertir en infraestructura muy necesaria, que nunca había llegado a construir el gobierno. Sin embargo, cuando Escobar abandonó este mundo, muchas personas se preguntaron qué iba a pasar y cómo cambiarían las cosas. Incluso en la actualidad hay personas que miran hacia el pasado y se preguntan qué cambió tras su muerte, porque se trató de alguien que ejercía mucha influencia en donde sea que estuviese. Bueno, para comenzar, el narcotráfico se mantuvo casi igual. Tal vez suene raro para algunas personas porque se decía que el 80% de la cocaína del mundo provenía del cártel de Escobar, pero la verdad es que no se redujo demasiado el tráfico de drogas en Medellín. Si caminas hoy por las calles de esta ciudad, podrás encontrar a vendedores ambulantes vendiendo distintos tipos de drogas, incluyendo cocaína, benzos, marihuana, ketamina y éxtasis. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Es cierto que el número de asesinatos disminuyó considerablemente desde el año en que falleció Escobar, pero el negocio de las drogas nunca se debilitó. De hecho, terminó aumentando mucho más de lo que te podrías imaginar. Para ponerlo en perspectiva, tengamos en cuenta que existían cerca de 574,000 consumidores de cocaína en Estados Unidos, cuando Escobar tuvo su apogeo en 1991. Más adelante, en 1998, cuando ya habían pasado un par de años desde su fallecimiento, la cifra de consumidores de cocaína en Estados Unidos había ascendido a 934,000 en total, casi 1 millón. Es decir, que hubo un aumento de casi 63% del consumo luego de la muerte de Escobar. Como dato adicional, las cifras parecen haberse mantenido estables después de ese enorme aumento. Por eso es que los críticos de la guerra contra las drogas dicen que la vigilancia policial no es algo que realmente traiga cambios contundentes en la eliminación del narcotráfico. Después de todo, cuando se atrapa a un líder de los cárteles, sale otro casi al instante. Y esa fue una de las cosas que pasó con la muerte de Escobar. Después de que se gastaron miles de millones de dólares en perseguirlo, el cártel de Cali simplemente se hizo cargo del negocio de la cocaína. Luego, cuando atraparon al cártel de Cali, salió el cártel del norte del valle a dominar el narcotráfico.
Y así fue como se creó un círculo vicioso en el que la lucha contra el narcotráfico no se detuvo ni por un momento. Ciertamente no se paralizó el tráfico de drogas tras la muerte de Escobar, pero al menos ya se le había puesto fin al cártel de Medellín. Entonces ya sabemos qué pasó con el narcotráfico, aunque ¿qué hay de su familia? Bueno, las cosas fueron muy complicadas para ellos. María Escobar, quien fue su esposa cuando él aún estaba con vida, dijo que tuvo muchísimos problemas para tratar de mudarse a otros lugares. No la quería ni a ella ni a sus hijos en países como, por ejemplo, Alemania. Una de las cosas que comentó es que tuvo sentimientos encontrados durante los días cercanos a su fallecimiento, ya que lo amaba, pero también lo odiaba. Dijo que soportó hasta lo impensable por el amor que sentía hacia este. También aclaró que le venía bien el dinero que ganaban en aquel entonces. E igualmente le gustaban algunas cosas que podían comprar, pero no le agradaba saber que el final de Pablo Escobar estaba cada vez más cerca. Fue una época muy desgarradora para ella, ya que nunca lo había visto llorar en todos sus años juntos. Pasarían solo 75 días desde su última despedida antes de la muerte de Escobar. Luego de su fallecimiento, ella y sus hijos trataron de mudarse a Argentina, utilizando nuevas identidades. Aunque eso les ayudó a mantenerse en el anonimato por un tiempo, ella y su hijo Juan serían detenidos por cargos de lavado de dinero en 1999. Ambos pasaron una temporada en prisión, a pesar de que no existían muchas pruebas en su contra. Por lo mismo, dijo que todo era un montaje para fingir que Argentina estaba luchando contra el narcotráfico, pero en realidad solo se aprovechaban del pasado de Escobar. Después de lo ocurrido, ella se las arregló para mantenerse fuera del centro de atención, aunque 20 años después escribiría un libro donde relató su vida con Pablo, y de ese mismo modo sus hijos también tienen anécdotas interesantes para contar. Por ejemplo, Manuela Escobar contó acerca de una vez que se habían quedado sin leña cuando estaban en lo más alto de una montaña de Medellín durante invierno. Ella se estaba quejando de que hacía frío y la solución de Pablo fue quemar una suma de dinero equivalente a $2 millones. Podría sonar como algo verdaderamente sorprendente, pero en aquel entonces Escobar estaba ganando cerca de $70 millones al día. Así que quemar 2 millones era algo insignificante para él. Se puede decir que Manuela Escobar gozó una muy buena vida, pero obviamente todo eso acabó con la muerte de su padre. Tuvo que cambiarse el nombre al igual que su madre y su hermano, y desde ese entonces ha tratado de mantenerse en bajo perfil. Actualmente vive con el temor constante ante la idea de que alguien pueda llegar a reconocerle. Curiosamente, su hermano es distinto en este aspecto. Juan Escobar ha decidido hablar de su vida a detalle, escribiendo un libro al igual que su madre. Actualmente es un reconocido arquitecto y empresario al que no le da vergüenza ni miedo hablar del pasado de su padre, llegando incluso a aparecer en podcasts. De hecho, hubo una vez en la que comparó a su propio padre con los gobiernos y funcionarios, y dio a entender que el presidente George Bush también estuvo implicado en el tráfico de drogas en los años 80. Igualmente, relató lo peligrosa que fue su vida durante su juventud, pero recalcó que su padre nunca dejó de mostrarle cariño, y también mencionó que era una persona sumamente honesta. Algo interesante es que señaló que Pablo Escobar era alguien muy vanidoso al que le gustaba mantenerse arreglado y hacer trampas a la hora de jugar. También dijo que su padre estaba dispuesto a sacrificarse para garantizar que su familia no fuese asesinada junto a él. Y por supuesto, nunca le tembló la mano cuando se trataba de darles el dinero que había acumulado. Aunque, ahora que estamos hablando de eso, ¿qué pasó con su dinero al final? La respuesta a esa pregunta es un poco complicada. Verás, cuando Escobar aceptó ser encarcelado por el gobierno de Colombia, lo hizo bajo la condición de que él iba a construir su propia prisión. Y así fue, construyó un lugar lujoso donde pasaría todo su periodo de encarcelamiento. Y claro, eso molestó a las autoridades estadounidenses, porque querían atraparlo desde un principio, pero ahora se estaba dando la buena vida. Después de su muerte, la gente puso patas arriba a su elegante prisión porque estaban tratando de encontrar ese dinero que tenía oculto.
Se dice que pudieron encontrar algo de efectivo ahí, pero son rumores que aún no se han confirmado. Y de ese mismo modo, muchas personas han tratado de ir a los antiguos edificios y casas de Pablo Escobar, con la esperanza de conseguir algo de valor. Pero casi nadie ha tenido esa suerte. Es cierto que el sobrino de Escobar encontró unos 18 millones de dólares en uno de sus viejos apartamentos, pero gran parte de ese dinero quedó inutilizable. Sin embargo, aun si esos 18 millones hubiesen sido aprovechables, sigue sin ser casi nada en comparación a lo que realmente ganaba Escobar. Por esa razón hay personas preguntándose a dónde fue a parar el resto de sus riquezas. Hay quienes han afirmado que los policías fueron los que tomaron en secreto mucho de ese dinero, aunque una gran parte del mismo habría ido a parar al gobierno de Colombia. El dinero restante probablemente fue tomado por su propia banda, su familia, el Cártel de Cali y los Pepes. Esto último cobra sentido cuando tenemos en mente que Juan Escobar fue amenazado por estos cárteles para que les diera todo lo que tenía en sus cuentas bancarias. De hecho, tuvo que enviar 4 millones de dólares al instante para evitar ser asesinado. Algo curioso es que Juan dijo que su padre se había asegurado de dejarle suficiente dinero a su familia en caso de que algo llegara a pasarle, pero parece que su tía Alba se robó una buena porción de lo que dejó. Verás, Juan necesitaba encontrar algo de efectivo que su padre había escondido en 2 lugares de una propiedad que llamaban la Casa Azul, pero solo recibió una pequeña parte del mismo. Su tía Alba había sido la encargada de buscarlo, pero cuando regresó dijo que solo quedaba una pequeña cantidad que había encontrado. Aún no se sabe con certeza si fue ella quien tomó el efectivo o si realmente fue robado por alguien más. En todo caso, lo único que se puede confirmar con seguridad es que casi todos los familiares y allegados de Escobar nunca pudieron continuar disfrutando de su fortuna luego del fallecimiento de este. No obstante, las riquezas de Escobar no están del todo perdidas. Se sabe de otras personas que encontraron parte de su dinero de forma accidental, como el caso de un hombre de 65 años llamado José Mariena Cartolos. Esta persona desenterró 600 millones de dólares en una plantación de aceite de Colombia, y como seguramente ya te habrás imaginado, todo ese efectivo le pertenecía a Pablo Escobar. Se dice que Cartolos le informó al gobierno de su hallazgo, pero este le quitó casi todo el dinero, dejándole solo con $3,000. Muchos tachan esto de injusto, ya que esa fortuna se había encontrado en un terreno que le pertenecía a su familia desde hacía ya 200 años, pero no se supo más nada acerca del asunto. Ahora bien, como dato adicional, vamos a hablarte un poco acerca de cuánto ganaban los contrabandistas de Escobar cuando él aún estaba con vida. Uno de ellos era un estadounidense llamado Roger Graves, a quien le gustaba hacer negocios con él. Durante sus primeras negociaciones, Escobar le dijo a Graves que iba a ganarse $5,000 por cada kilo de cocaína transportado por avión. Ya esto por sí solo es impresionante, pero se vuelve aún más impactante cuando tenemos en cuenta que estos aviones solían tener entre 300 a 500 kilos de cocaína en cada viaje. Esto quiere decir que Rogers se ganaba alrededor de $2 millones haciendo un viaje de 8 horas. Tengamos en cuenta que esto fue en la época de los años 80, lo que significa que si hacemos la conversión monetaria, entonces Rogers estaba ganando el equivalente a $6 millones por un solo día de trabajo. Con estos datos, uno ya se da cuenta de por qué es tan complicado derrotar el negocio del narcotráfico. Y por último, como estamos hablando de las propiedades y riquezas de Escobar, no podríamos olvidarnos de mencionar su mansión y su propio zoológico. Lo que ocurrió con estas cosas es que fueron tomadas por el gobierno de Colombia, incluyendo a casi todos los animales del zoológico. Solo terminaron dejando a los hipopótamos, pues eran demasiado pesados como para transportarlos. Los dejaron a su suerte con la esperanza de que murieran naturalmente al pasar el tiempo. Para sorpresa de todos, sobrevivieron y lograron prosperar en el territorio. Se convirtieron en una especie invasora que vive en ríos, y aunque ahora solo hay 100 especímenes ahí, los expertos apuntan a que podrían llegar a los 1500 para 2034. Después de todo, recordemos que están fuera de sus hábitats naturales, por lo que no cuentan con depredadores que regulen su población. Esto probablemente va a ocasionar serios problemas para el ecosistema de la región, así que se debe hallar una solución lo antes posible.
Y con eso le damos fin a este video. Hablamos acerca de cómo fueron las cosas después de la muerte de Pablo Escobar, incluyendo los cambios en el narcotráfico, la situación de su familia y el misterio del dinero que dejó oculto. Ciertamente se convirtió en una de las personas más ricas de todo el planeta cuando estuvo en vida, pero eso le salió muy caro. Terminaron asesinándolo y ahora su familia debe cargar con ese legado de crímenes que cometió cuando aún estaba vivo. Al final, nadie sale ganando realmente en el mundo del narcotráfico, ya que todo siempre termina en un profundo sufrimiento para los involucrados y sus seres queridos. Tal vez el tráfico de drogas no se vaya a detener pronto, pero no debemos perder la esperanza de que la gente comience a recapacitar antes de que más vidas se vean arruinadas. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta en un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.